la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús me hace feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad mirando está, Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo. Me Dígaselo. salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Aleluya. Mi nombre en alto está, Tu majestad brillando está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Hey, 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 decláralo. Aleluya. Y soy feliz. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar saltando. Aleluya. Dígaselo en esta mañana. Somos en ti, Cristo. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Aleluya. Saltando, saltando. Sí, Señor. Él vive en mí, Aleluya. soy feliz. Él vive en mí. Aleluya. Sí, Señor. Porque tuyos son los tiempos en esta mañana. Tuyos son los tiempos, Dios. Envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad Vamos, aquí está Él, aquí está su en mi Espíritu. adversidad. Aquí está su Espíritu. en esta Hasta mañana. que huya temor. Ya no soy esclavo del temor.
vivido en ti. Sangre, sangre en mí fluyó. Dígaselo. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Dígalo. Abriste Tu amor agotó. todo el temor. Dígaselo. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor agotó el temor. Vamos. Me rescataste y hoy cantaré. Y yo soy Dígaselo. hijo de Dios. Sí, Por Señor. tu gracia yo soy hijo de Dios. Adora a la iglesia. Solo sé Díselo. que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Capítulo 19, verso 12. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así como está de pie. Si trajo su Biblia, levante su Biblia y dígalo conmigo: yo aplicaré los principios de la palabra de Dios a mi vida para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, para ser de beneficio para el reino de los cielos. ¿Puede sentarse? Fíjese bien, quien hace esa interrogante a Dios es el rey David. Es el rey David, el salmista. Y el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Pero allí a la vez el salmista está preguntando, pero está como recibiendo y diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Está dando a entender que él reconoce que tiene errores. Amados, ponga atención, por favor. Todos cometemos errores. Amén. Todos cometemos errores. Es malo cometer errores, pero hay errores inconscientemente. Hay errores que los pensamos y los hacemos sabiendo que no está bien. Cuando el salmista se pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué nos impide reconocer nuestros errores? El orgullo, la altivez, el egoísmo. Todas esas cosas nos impiden admitir y reconocer nuestros propios errores. Somos falibles. Somos falibles. Estamos como programados y cometemos errores. Fíjate bien, cuando dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos, este hombre, un rey, dice en la Biblia que en el tiempo de la guerra el rey David se quedó en su casa, no fue a la guerra. Y dice que una tarde, después de estar descansando, se levantó, alterrado, dice, salió y vio una mujer que se estaba bañando. La vio que era hermosa, dice, y preguntó que quién era esa mujer. Y le dijeron: esa mujer es la mujer de Urías, el heteo, uno de tus guerreros. Le dieron todo lo que aquella mujer era. Era una mujer prohibida. Ven a traérmela. Orden del rey. La fueron a traer. Durmió con ella, dice la Biblia. De ahí se fue la mujer. Se fue la mujer. De ahí la mujer le mandó a decir que había quedado encinta. Y entonces, fíjese bien, vino el rey y mandó a traer al esposo de aquella mujer. Allí vino y le dijo: ¿te vas a quedar aquí ahora? Y lo emborracharon y le dijo: andate a tu casa. Andate a tu casa. Y Urías no dijo: yo aquí me voy a quedar, porque yo soy un guerrero. Pero ¿cuál era la idea de David? Engañar a este hombre, que aquel hijo que iba a tener esa mujer era de él. Y no le salió lo que él había pensado. Y en vista de eso dice: vayan a ponerlo donde está lo más recio de la guerra, para que lo maten. Hace todo eso, y muere el hombre en la guerra. Muere el hombre en la guerra. Y la manda a traer a la mujer y la hace de su harén. A todo esto, ese hombre está creyendo que está haciendo las cosas bien. Y viene el profeta Natán. Y se acerca al rey
Y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía todo un rebaño de ovejas y el pobre solo tenía una, le dice. El pobre solo tenía una. Y vino el rico y la tomó para él. Y le dijo, ¿qué dices tú, rey? Ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece la muerte. Y le dijo el profeta Natán, ese eres tú. Ese eres tú. Y entonces el rey, con sabiduría, el profeta le señaló su error. Según él, no había cometido errores. No había cometido errores. ¿Sabe cuál es uno de los peores errores? Ignorar la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 19, verso 4. Esta palabra va a edificar grande y poderosamente tu vida. Va a edificar grande y poderosamente tu vida. Mire lo que dice Job. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Óigame bien, ¿fue un error del rey? Sí, fue un error. Fue un error. Muchas veces tú puedes cometer o podemos cometer errores inconscientemente, pero no por ser errores inconscientemente no vamos a pagar las consecuencias. Ese error trajo maldición en la vida del rey. Ese error trajo maldición sobre la vida de David. Muchas veces hay errores que cometemos que dañamos la familia. Muchas veces cometemos errores que dañamos la familia. Aún siendo verdad que yo haya errado, error es una equivocación. Es una equivocación. Puede ser que cometamos errores inconscientemente, pero las consecuencias de los errores se pagan. Aquí dice, y aunque siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. ¿Sabe cuáles errores? Muchas veces alguien nos está haciendo reclamos, hermano o hermana o familia, y nos están haciendo reclamos y no le atendemos al reclamo. Amado, todo reclamo muestra una inconformidad. Hay que atender el reclamo. Me dice a mí, hay que atender esos reclamos. Mateo capítulo 22, verso 29. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús, el amado del Padre, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este libro, inspirado por Dios, fue diseñado para hacer feliz al hombre, para hacer feliz a la familia,
para hacer feliz a los hijos de Dios. Este libro bendito tiene todo el diseño para que el hombre no viva en error. Da la palabra, pero muchas veces ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Por eso dice la palabra, fíjese bien: si como a la plata le buscares, si como a tesoro le escudriñares, entenderías, dice, lo que es el temor de Dios. El peor error, fíjese bien, en este tiempo, ¿por qué muchas personas no se están congregando? Por miedo. Por miedo. Amado, si Dios te va a guardar en esta casa, te va a guardar donde camines, te va a guardar donde quiera que sea. Amén, amén, iglesia. El peor error es ignorar las escrituras y el poder de Dios. Óigame bien, casi generalmente personas que se han contaminado de ese famoso virus se han contaminado afuera, no en las iglesias. Es un error ser imprudente. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Es un error ser imprudente. No es falta de fe. Mire, yo me sorprendo. Todo este año que pasó, 2020, antes con frecuencia me pegaba gripe. Lógico, usted sabe cómo era antes, ¿verdad? Ya le bendiga. Todo el 2020, un solo resfriado no me pegó. Un solo resfriado. Salí lo necesario donde había que ir. Es un error ser imprudente. Cuídese. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuídese. Es un error. ¿Por qué muchas veces? Aquí dice la Biblia, mire, amado, usted leerá el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, y usted diría, wow, si ya la palabra hablaba de todo esto. Yo voy a enviar terror, extenuación, calentura. Y si con esto todavía tú te resistes a mí, enviaré más. Es un error creer, ignorar. En el momento que Dios diga alto, así como le dijo a la tempestad, detente, así le puede decir a ese virus. Amén, iglesia. Pero ignoramos las escrituras y el poder de Dios. No ignores las escrituras y el poder de Dios. Dice la Biblia que David se conducía prudentemente y Dios estaba con él. ¿Sabe que cuando Natán le dijo, David, este es tu error? Y ese hombre se arrepintió. Y ese hombre reconoció. ¿Sabe cómo podemos salir del error? Cuando con sinceridad admitimos que estamos equivocados. ¿Me dice amén, iglesia? Un rey llamado Nabucodonosor, eso lo encuentra en el libro de Daniel. Dios, fíjate bien, no era pueblo de Dios, pero Dios le permitió que fuera el que esclavizara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando Nabucodonosor está en el esplendor de su fama, de su reinado, dijo, esta es
la gran Babilonia, la que yo he creado, con mi fuerza, con mi poder, con mi inteligencia. Y dice la Biblia que en ese mismo momento vino locura en la vida de ese hombre y quedó 7 años viviendo como animal en los montes. Dios va a prosperar a muchos de ustedes. Los va a prosperar grande y poderosamente y no se imagina. Pero el peor error es no darle la honra y la gloria a Dios. No le dio la honra y la gloria a Dios. Pero dice la Biblia que después de 7 años vino lucidez en la vida de este hombre. Y entonces dice, ahora reconozco que el Dios de Daniel es el Todopoderoso y que puede humillar al que anda con soberbia. Ese hombre en un momento de lucidez reconoció su error. Todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he alcanzado es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Reconoció y admitió su error. Un rey llamado Manasés, Dios le habló por medio de los profetas y le dijo cómo debía de conducir al pueblo. Y dice la Biblia que ni él ni el pueblo escucharon la voz de Dios e hicieron lo malo. Y dice la Biblia, estudia esa palabra, y dice la Biblia que Dios, al ver la actitud de aquel rey y su pueblo, los entregó en manos de los enemigos. Y vinieron los reyes enemigos y lo apresaron y lo ataron con cadenas. Dice la Biblia que fue humillado grandemente. Fue humillado grandemente. Y cuando este hombre llamado Manasés, el rey Manasés, estaba en cadenas, dijo: yo reconozco que he sido desobediente a la palabra que tus profetas nos dieron. Y dice la Biblia que por haberse humillado, su oración fue escuchada y fue liberado. ¿Sabe qué es? Cuando nosotros con sinceridad admitimos que nos hemos equivocado, entonces Dios nos libera. Por eso el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué errores son ocultos para ti? Los que te impiden ver el egoísmo. Todos nos creemos los dueños de la verdad. Pregúntele al niño cuando hay una travesura. Yo no fui. Fíjense que un día eso sucedió en un familiar nuestro. Un día una madre encontró sus lentes que recién los había comprado quebrados en 2 pedazos. Tiene 3 niños. ¿Quién fue quien quebró esos lentes? Fue un accidente. Pero preguntaba: no, yo no sé. Pero ellos tienen cámaras. Pues vamos a irnos a las cámaras. Y cuando vieron las cámaras, los lentes estaban en el sofá. Y uno de ellos inconscientemente se sentó y los quebró. Vio que los quebró y los hizo ahí y se fue. Así vivimos muchas veces nosotros como niños, sabiendo que hemos cometido errores, y yo no fui. ¿Sabe dónde está el secreto? En oír la palabra, pensar detenidamente y revisar
en qué yo me he equivocado. No se imagina cuántas personas me ha tocado aconsejar. Y cuando están no, sí, pastor, no, sí. Pero no corrigen. No, amado. Para liberarnos de error es sentarnos y pensar detenidamente. Revisar con sinceridad. Yo quiero corregir. Ayúdame, Señor. El salmista le dijo, líbrame. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos abre el entendimiento. Me dice amén, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Puede darle palmas fuertes al Señor. Daniel capítulo 9, versos 20 y 22. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero mire la actitud de Daniel. Orando, hablando, orando y confesando. Mi pecado, el pecado de mi pueblo. Cuando tú le abres el corazón a Dios con sinceridad, enséñame mis propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. A nuestra vista, todos somos buenos. Pero como buenos que somos, podemos cometer errores. El error, cuando persiste, se convierte en horror. Aún estaba hablando, orando y confesando. ¿Puede repetirlo conmigo? Hablando, orando y confesando. Diciéndole, Señor, aquellas cosas que yo a mi egoísmo no las puedo ver, ayúdame. Y el Espíritu Santo, seguro 100%, que si tú le abres el corazón a Dios, dice, Señor, ayúdame en esto. Yo no he podido corregirlo. Ayúdame, porque hay una lucha. El hombre tiene una lucha interna. Está la fuerza del bien y está la fuerza del mal. La fuerza del mal está en la carne, la del bien está en el espíritu. Y está esa lucha. Un abuelo le dijo a su nieto, el hombre tiene una lucha interna. Están dos fieras, una buena y una mala. Y luchan en toda tu vida. Pero al final una sale vencedora, le dijo. Y el nieto con curiosidad le preguntó, ¿y cuál es la que sale vencedora? La que alimentes más, le dijo. Si alimentamos más la carne, es un error. Dice la Biblia que el que vive para la carne, de la carne segará corrupción.
Pero el espíritu, el que vive para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La carne no nos saca del error. La carne nos dice, no, pero es que vos bella persona. Y yo le digo que usted es bella persona. Pero Pablo dice, ustedes saben en su conciencia quiénes son. Amén. Entonces, qué importante es alimentar nuestra vida espiritual. Sí. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esta palabra es la que nos saca del error. Nos enseña y nos dice, hijo, corrige, mejora esto. Dice que cuando Daniel tuvo esa actitud, el ángel vino inmediatamente, volando con presteza. Y mire lo que dijo, y me hizo entender. ¿Quién nos saca del error? Solo Dios, cuando nosotros le abrimos el corazón. A mi egoísmo yo no puedo entender. Pero cuando yo le digo al Señor, necesito ayuda, pregunto, ¿cuánto necesitamos ayuda de Dios? Yo necesito ayuda de Dios. ¿Necesito ayuda de Dios una vez al mes? No. Todos los días yo necesito la ayuda de Dios para no vivir una vida de error. Ahora he salido para darte a entender. Y habló conmigo diciendo, para darte sabiduría, que Dios te dé sabiduría y entendimiento. Con sabiduría y entendimiento revisamos y corregimos. ¿Cuántos queremos corregir? Me dice amén. Qué bueno. Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco. Puede decirlo conmigo, yo reconozco. Sí. Reconocer es admitir, es aceptar que nos podemos equivocar. Pero cuando le pides la guía a Dios por medio del Espíritu Santo, no te vas a equivocar. Porque Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Esa tentación ahí va a estar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu te dice, cuidado. Te advierte. El Espíritu Santo es para eso. Dice la Biblia que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya para que yo mande al Consolador. El Espíritu Santo de Dios es el que guía y saca del error a los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El hombre por la altivez de su corazón no busca a Dios, dice. No busca a Dios. La altivez impide reconocer el error. Sea bendito el Señor. Yo reconozco. Salmo 94, versos 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Este es el libro bendito de Dios para no caminar en error. Antes de tomar cualquier decisión, consúltalo con la palabra. Consúltalo con la palabra y no vas a caminar en error. Esta palabra, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para instruir, para corregir
Cuando tú te instruyes, te llenas de conocimiento. Aquí dice la Biblia, fíjese bien lo que dice la Biblia en el libro de Pedro. Y todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento. Aquí está todo lo que tú necesitas para no cometer errores. Amén. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, instruyes, a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Verso 13. Para hacerlo descansar. Para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. He visto personas lamentarse de errores cometidos. Pero el peor error es no rectificar. El peor error es no reconocer, no admitir. Entonces el salmista con mucha gallardía le dice: líbrame de los que me son ocultos. A nuestros ojos hay errores que no los vemos. Amén. Hay errores que no los vemos. Proverbios capítulo 29, verso 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Ese es uno de los peores errores. Que tú estés escuchando la palabra de Dios y solo tú sabes, amado. El predicador no lo sabe, solo tú y Dios saben lo que tú sientes, lo que tú piensas. Solo Dios. Pero si Dios nos está hablando, hay que corregir. ¿Qué se corrige? Lo que está malo. Bienaventurado el hombre que tú corriges y en tu ley lo instruyes. Señor, ayúdame. Me he encontrado con personas pastor, mire que tal persona, viera qué persona tan intratable. Y yo he hablado, miren, no le voy a decir si hombre o mujer, corrija esto. Viera cómo se quejan de usted. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Sabe qué es? Falta de oración. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Si has escuchado un reclamo, otro reclamo y otro reclamo de diferentes personas, hay que corregir. ¿Me dice amén, iglesia? Hay que corregir. Está bien si te dice una, pero si ya varias personas tienen la misma opinión acerca de ti, hay que corregir. Mejor continúo. Eclesiastés capítulo 7, verso 25. Dice el proverbista, este es Salomón, este es el rey Salomón. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Todo eso tiene que ver con el entendimiento. Para inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Todo tiene que ver con lo que pensamos. Todo tiene que ver con lo que pensamos. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios: tal piensa el hombre, así es él. Si tú piensas que no tienes errores, estás equivocado. Estás equivocado. Todos cometemos errores. Somos imperfectos, somos falibles. Pero el que nos llamó, Él es perfecto. Y Él es infalible. Y Él es todopoderoso. Y Él todo lo sabe.
¿Me dice amén, iglesia? Me volví y fijé mi corazón para saber. Te lo he predicado, iglesia. El trato de Dios no es con el cuerpo. El trato de Dios es con el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si esta palabra abunda en tu corazón, será muy difícil que cometas errores. Y si esta palabra abunda en tu corazón, vas a tener la nobleza de reconocer el error y tratar de corregir el error. El problema no es cometer errores. El problema es no reconocer cuando tenemos errores. ¿Está conmigo, amado? Ese es el problema. Por eso dice la Biblia, el siervo no se corrige con palabras. ¿Se ha fijado con los niños en la casa? La mamá, te voy a dar, y le hacen caso. Siempre dice lo mismo mi mamá. Aquí dice, no se corrige con palabras. El siervo, ponga atención a esto, el siervo que conociendo su voluntad no se preparó ni hizo conforme lo escrito, recibirá, dice, un poco, recibirá muchos azotes. Cuando Dios nos da la palabra y nosotros sabemos a conciencia que tenemos ciertas cosas que hay que corregir y no las corregimos, aquí dice, el siervo no se corrige con palabras. Entonces vienen los azotes. ¿Quiere Dios los azotes? No, Él no los quiere. Nosotros los pedimos. ¿Y cómo los pedimos, pastor? ¿Y cómo yo voy a pedir? Con la necedad los pedimos. Con la insensatez los pedimos. Por eso dice aquí, mire, para saber, examinar, inquirir, para conocer la insensatez, el desvarío. El desvarío tiene que ver con lo que pensamos. Hoy sí, mañana no, tal vez, quién sabe. Desvariamos. Los desvaríos del error. Examinar es, Señor, tú y Dios. No tienes que ponerte con otra persona, tú y Dios. Tú y Dios. Señor, enséñame lo que yo no veo. Que no vemos nuestros propios errores. En el trabajo, en el estudio. El peor error de un estudiante es que piense que va a salir bien en sus estudios y no estudia. No, al diligente Dios ha prometido prosperarlo. Reflexión, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. He cometido errores, me he equivocado. El problema no es cometer error, el seguir cometiendo errores.
Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar es detenerse a pensar. Esa palabra, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cuando le decimos al Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. Y tu vida será mejor. Él te va a ayudar y tu vida será mejor. Lucas capítulo 24, verso 45. Los dos versos tienen mucha relación. Entonces les abrió el entendimiento. Cuando tú le abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, yo creo que debo de corregir aquellas cosas en que me he equivocado. Si hay que pedir perdón, ahí es tú. Ahí eres tú. Considera la palabra que has recibido. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para comprender las Escrituras. Aquí dice la Biblia que hay cosas que son difíciles de entender. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios con sinceridad, no cometas, amado y amada iglesia, amado y amada hermana, te lo digo con el corazón abierto, no te desconectes de Dios, nunca. No te desconectes de la mano de Dios, nunca. Ese es el peor error. Ese es el peor error. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él nos ayuda a corregir nuestros errores. Amén, iglesia. Cuando nosotros le decimos, Señor, perdóname, me he equivocado, me equivoqué, el Señor te va a ayudar. Amén.